porque si somos responsables con nosotros, vos podés ser por ejemplo, para tirar, un carnívoro responsable, como sí, yo me digo, podría ser mejor, sí, podría cazar mi carne, podría buscar lugares que faenen o que carneen la carne para mí y de forma un poco más sana que un frigorífico, sí, pero bueno, o sea, yo puedo estar una semana sin comer carne mm. y Y estoy vas a sobrevivir. bien, digo, Sí, claro, sí, sí, sí. y sigo con mi vida, con mis tareas, con mi movimiento, haciendo fuerza. Entonces, o también puedo ser un vegano consciente, que no sé si eso tampoco está de moda, porque también, yo creo que acá hay algo medular que es el sentido común. Y el sentido común, desde la biología, se Sí, olvida de que hay un ciclo de la vida. exacto. El ciclo de la vida, responsable dice, te llevo el García en Carrasco y te a tal camarera. Y lo que dice Fede es interesante, porque la otra vez justo estaba escuchando a Ido Portal, el israelí, Sí, y, y me gustó mucho. En realidad fue un comentario que le hizo una persona, y me interesé mucho por cómo él respondió. Y él hablaba de que, y también en otra entrevista, la primera entrevista en London Real que tiene, Just Move, me parece que es con Brian Rose de London Real, que es como el del 2014. La entrevista está en YouTube, sí. muy interesante, se la recomiendo. Habla del movimiento como nutrición, como si fuera alimento, que es un principio de hojas y piedras, Sí. y también eh, tiene esta perspectiva, salir. Él trata de no identificarse, por ejemplo, con la movida paleo o Mm, la movida modismos, cazador-recolector, modismos. hunter-gatherer. Sí, modismos. ¿Qué pasa? Yo, yo, yo también estoy buscando herramientas que busquen reancestrarnos, reconectarnos, porque sencillamente cuando empezás a ver la historia humana te das cuenta que venimos perdiendo mucho. Totalmente. Sí. Ilusoriamente, es como decía Fede hoy, con el principio de los no esenciales y los esenciales, los micronutrientes y los Y los macronutrientes. macros, sí. Es como decía Fede hoy con eso. Pareciera que el progreso de la sociedad y de la civilización viene ganando. Siempre parece ser como una fuerza que se va desarrollando y va evolucionando. Pero en realidad hemos perdido muchas cosas. Mm. Y, y, y uno se da cuenta en que en general la gente tiene la creencia de que necesita mucho, que esto después lo podemos dar vuelta con respecto a los esenciales y no esenciales. Pero al necesitar demasiado de afuera y depender tanto de los productos de consumo, te transformás en un subordinado, en un actor pasivo, Sí. en un esclavo, diría Bob Marley, mental slavery. O sea, mentalmente ya estás dependiendo tanto de agentes que vienen de afuera Sí. para tu propio bienestar o para simplemente vivir o sobrevivir. Que Sí, siempre sucedió en menor o mayor escala. Pero y que el hombre es tan inteligente el hombre. A mí yo cada día que leo acerca del hombre y me familiarizo más con ciertos términos, cada vez me sorprende más la inteligencia del hombre, porque están estas personas que son responsables, así como nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra alimentación y de nuestra nutrición y saber más o menos no, deberíamos saber con precisión qué necesitamos para sobrevivir día a día, pero más allá de eso no quiero introducirme mucho porque sería empezar a hablar de cada caso, de cada persona y cada persona es un mundo, pero sí, el tema de la propaganda, y vos siempre lo traes a los jinetes, que son la parte de la economía, de la religión y demás, han jugado su rol y nos han hecho creer, y ojo que la palabra creer acá tiene un peso más allá de lo que es la creencia en sí, sino que también se ha materializado la creencia y, y una alacena llena es sinónimo de, bueno, de ah, salud, sí, sí, de salud, incluso de felicidad. de Ese es felicidad. el sueño americano instaurado, Sí, que nos lo metieron a nosotros en las peliculitas de Hollywood. sí. Incluso el doctor Kellogg está ahí. Claro,
el perverso doctor Kellogg's. Y realmente yo, obviamente, no me voy a poner a experimentar con mi niña que se viene ahora en junio. Tengo la suerte de experimentar un nuevo camino en mi vida, pero sí que voy a tratar de inculcarle ciertos hábitos que he aprendido a lo largo de la historia de este ser humano que les habla, que creo que son en algunos puntos de mi historia o me he notado sobrealimentado, sobre drogado desde el punto de vista de la glucosa, porque me Sí, interesaría hablar y estoy empezando a escribir acerca de lo que es la alimentación o la nutrición como droga, porque bien, se, bien. se atina a hablar de que el tabaco es una droga, que la marihuana es una droga, que el alcohol es una droga, que esto es una droga. ¿Y por qué la comida no puede llegar a ser una droga? Yo Sí, sí, creo que tal cual. yo creo que la comida, y ojo con lo que voy a decir, ¿no? Es Sí, el principal causante de las enfermedades que están de moda en el siglo XXI. Llamémosles sí, sí, cáncer, sí. llamémosle Diabetes, diabetes, presión arterial, hipertensión, eh, síndrome metabólico. síndrome metabólico, ACV, todas las Sí, enfermedades que pueden sí, es llegar a como lo ser. estudia, así lo aborda Ernesto con la terapia metabólica del cáncer. eh, Él lo aborda todo desde ese lado. He estado escuchando bastante a Eh, Ernesto y me Fede, fascina. Sí. perdón que te corte, porque Valen Ulises comentaba Ah, no, no estoy si viendo porque tengo el vimos, sol. si, no, tranquilo, tranquilo, si vimos el documental What the Health. Yo no quiero entrar en detalle, pero lo que le recomiendo es a los que vieron ese documental, busquen en YouTube la crítica del documental o la puesta a punto de Paul Check, Commentary on What the Health Documentary. Sí, Véanlo por favor, y si no entienden inglés o si quieren otra propuesta, también Marcos Vázquez tiene un sí, artículo sobre What the Health sí, sí, y sí, lo sí. vamos a dejar ahí. Sí, sí, porque es Y me muy han profundo. mandado, y me han mandado otros también documentales a favor del veganismo y demás, y Sí, cómo se muestra la explotación animal, sí, sí. pero está perverso desde cómo lo presentaron. Y Por claro, favor, vean el de Marcos está muy bien, los sí. artículos de Marcos son muy buenos, y el de What the Hell está bárbaro, y el de Paul Check está espectacular, como siempre, Paul. Hoy utilizaste una palabra o un juego que se llama sentido común. La Sí, propaganda, el documental, el, es un punto de vista puntual. sí, sí, Y sí, si sí, yo sí, quiero sí. hacerte sentir mal porque comes carne, te voy a Lo van a sentir saber mal. hacer, Sí, pero van a estudiar. Hoy, acordémonos de esto, lo hablamos el programa anterior, que yo le comentaba a Fede, estaba viendo un documental con Ara, mi novia, la otra vez, que me pasó ella, y parece ser que en el siglo XX, el primer marketing, por así decirlo, del siglo XX surgió del sobrino de Sigmund Freud, y quería laburar para el dueño de las tabacaleras, de la industria del tabaco. sí, Y el loco, claro, las mujeres en ese entonces estaba mal visto que fumaran. sí, Entonces agarró y le preguntó a su tío, ¿cómo funciona la psique femenina? ¿Qué pasa? ¿Qué simbolizaría el cigarrillo para las mujeres? Bla, 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 bla. Bueno, en ese momento Sigmund Freud le dio la herramienta que él manejaba, que era el cigarrillo como un símbolo fálico. sí, Si él lo instauraba de buena manera o de manera aceptada socialmente, que fue lo que hizo, eso le podía dar una situación psicológica o un estado psicológico, un rol mm, social a la mujer, psicosocial, sí, de impronta, de otra presencia, presencia, claro. otra aceptación, otro poder, entre comillas, de una situación mundana. Y fue lo que pasó, y las tabacaleras se aprovecharon de Sí, eso y sí, funcionó, y florecieron. ahí después, o sea, es lo mismo que dice Fede, el doctor Kellogg's lo habrá sabido hacer muy bien No, lo con sus criticó, en su cerealitos. momento lo criticó a lo de las tabacaleras y después Sí, sí, lo implementó para sus cornflakes, para sus granos claro, de trigo claro, claro. para venderlos, que otra droga más, o sea, Sí, sí, por eso digo, es tan importante abstraerse y como hoy empezaba el programa, hacer ese parate de un sí, segundo puede ser un milenio en nuestro cerebro sí, si uno sí, está sí, sí. realmente abstraído.
Entonces, no es blanco, negro, no es gris, sino que es simplemente un camino para recorrer. No creo que haya ni enemigos ni amigos. Yo creo que lo que hay es un entendimiento, un sentido común. Estás Sí, pasado, como decían algunos filósofos antiguos, y sin decir algunos muchos, que es una cuestión filosófica desde la antigüedad y que persiste hoy en día, Fede, es sí, el pasaje de lo uno a lo múltiple. sí, bueno, Cuando los hombres, los humanos, llamémosle hombre en general, no hay sí, problema, no es un tema de género, no, los humanos, los hombres antiguos se preguntaban, se empezaron a preguntar desde el lenguaje, desde el raciocinio, desde el pensar lo pensable, por qué las cosas, cómo había algo que era uno, el concepto de algo que es uno, que es algo único, sí, o sea, la naturaleza. mm, La naturaleza es una, sí, pero hay varias naturalezas, porque si yo me pongo a ver el árbol, el sí, pájaro, el río, y bueno, ese concepto que dice Fede es parte también, yo creo que de una condición que tenemos el ser humano, por lo menos un desafío, que quizás dentro de lo que es evolución, transformación, en algún momento podamos sí, trascender, perdón. Y, y yendo a eso, Fede, quiero volver a lo que vos decías hoy porque no cerré la idea que saqué que me ayudó a vislumbrar Ido Portal y demás, y Fede también, sobre esto movement, de esta idea paleorromántica, porque hay un romanticismo también, podemos caer en ilusos y esclavos de un romanticismo paleo, sí, de querer volver, o quizás que la única salida es lo mismo, ¿no? Es una sola salida. Una sí, sola salida es ser un cazador-recolector en el siglo XXI, ¿no? Esa sí, sería una salida. sí, Pero, ¿es radicalmente necesario? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿es radicalmente necesario? Yo lo que estoy reflexionando, queridos prójimos, es abstraer, absorber todas las herramientas posibles que voy conociendo de estas tribus ancestrales sabias, que las ha habido en la mayor parte de la historia y todavía las hay, y de ahí tomar todo lo que aporte a mi bioquímica individual, a mi fisiología, a lo que yo quiero en mi vida, sí, por ejemplo, ¿no? Y, pero eso no me lleva a tener que ser un cazador-recolector. claro, O sea, con los dispositivos y herramientas que tenemos hoy. Entonces hay que ver hasta qué punto soy iluso y ujú, soy culpable de mi propia trampa al solitario en exacto, caer sí, en un romanticismo de, uy, uy, sí, sí. pero es como en el paleolítico era todo tan lindo. Exacto. eh, Y eh, negarle, el otro día me reía mucho con una historia que subiste acerca de la milanesa, cómo abstraerte, cómo negarte al placer ataráxico que te puede generar el consumo de una milanesa. milanesa. Bueno, con eso, mirá, es un ejemplo que me doy la libertad de hacerlo público esto, porque que no voy a decir el nombre, pero yo el año pasado me había vinculado mucho con un compañero de allá de Argentina que tiene mucha fuerza en las redes y es un personaje. Yo lo adoro a él y generamos muy buen vínculo. Pero él, Ujú. bueno, él estaba muy cerrado también, me pareció y pareciera en ese momento, en todo el tema de la dieta ketogénica, cetosis, Sí, 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 eh, sí. homogéneo en eso, ¿no? Y un Todos los día modos, sí. hacía mucho que yo no hablaba, pero él lo hacía con toda la fuerza y la capacidad que tiene y el conocimiento. Y un día hacía mucho tiempo que no hablábamos y yo lo etiqueté en una historia que estaba con el Agus, con mi alumno Agus, que la abuela le había cocinado milanesas el día anterior. Entonces yo etiqueté a este compañero y le puse, uy, las milanesas de la abuela de Agus, ¿cómo vamos? Las milanesas caseras de la abuela de Agus, ¿entendés? Sí, sí. Y se Y yo ofendió. comparto, y se ofendió radicalmente
de eso. Sí, Nos desvinculamos, surgió una discusión de que yo lo etiqueté en una historia porque nombraba la milanesa, sí, que honraba la milanesa que había hecho la abuela de Agus, ¿entendés? Entonces, sí, pues, sí, sí, una te locura. polarizaste te Sí, polarizaste un poquito. sí, Digo, por eso, es esta dicotomía sí, que está hoy. ¿Puede ser la milanesa o puede ser una hamburguesa de lentejas? Digo, sí, sí, ¿no? totalmente. Nico, habíamos hablado de Estamos. empezar el segundo bloque. Vale nos plantea cómo piensan y aplican su dieta entonces. Sí, sí. Cortamos, yo subo y empezamos capaz respondiéndole la pregunta a Vale. ¿Cómo nos Sí, manejamos un sí, poco?